Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario. Y aprovechando, desearles un feliz año 2025 lleno de prosperidad y salud. En esta nueva temporada de su programa, que durante el mes de enero abordaremos el panel Justicia Digital, aspectos fundamentales en la actualización en la impartición de justicia. El día de hoy presentaremos el tema denominado Capacitación y Alfabetización Digital en la Justicia Agraria, un tema de gran interés y trascendencia dentro de la función de impartir justicia, aprovechando los medios digitales y tecnológicos. Ha escrito diversos artículos para la revista Lex Informa, es integrante de diversas asociaciones de juzgadoras a nivel nacional e internacional. Sin más, comenzaremos con su interesante ponencia maestra. Adelante con su exposición. Tiene el uso del micrófono. Y desde luego que, como dije, hay tribunales que han potenciado este tema de las notificaciones por correo electrónico y eso también hace que se desahogue la carga de trabajo. Es importante igual destacar que este nuevo reglamento prevé en su artículo 178 que se aplicará en lo no previsto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que pues también contempla un capítulo de la justicia digital y prevé que todos los procedimientos podrán tramitarse bajo esa modalidad o la modalidad en línea con el propósito de tener procesos más eficientes, transparentes y ágiles. Obviamente, para poder nosotros transitar totalmente a la justicia digital, es cierto, nos falta a lo mejor disposiciones o andamiaje jurídico, pero bueno, hemos empezado, creo que vamos por muy buen camino. Y también es importante aquí destacar el tema de la creación del sistema de inteligencia artificial agraria, que también lo ha considerado el reglamento, en donde pues se diseñó un mecanismo tecnológico para regular. Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario, que durante el mes de enero estaremos abordando el tema Justicia Digital Agraria, aspectos fundamentales en la actualización y modernización en la impartición de justicia. El día de hoy presentaremos el tema Antecedentes de la Justicia Digital Agraria. Pero ¿cómo llegamos a este punto al que estamos? Bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué es importante tener un aspecto o antecedentes de lo que vamos a hablar? Recordemos nosotros que en la antigüedad, y desde la época de los griegos y los romanos, e inclusive los chinos, las primeras formas de poder llevar la cuenta, pues fue la utilización de nuestros dedos. De ahí del concepto de hablar de digital, de poder contar con los dedos, y una manera muy sencilla y práctica era precisamente utilizar los dedos. Yo creo que en la gran mayoría en la primaria utilizamos esto de los dedos, y bueno, pues nosotros lo hacíamos para poder hacer nuestras sumas y nuestras cuentas. Pero lo complicado de llevar cuentas que requieran un poco más de complejidad implica tener una forma de poder recordar lo que estoy haciendo. Y entonces se inventaron este aparato, sistema, que es los ábacos, conocidos y utilizados por todos nosotros en la primaria. Aunque el otro día le preguntaba a la hija de una trabajadora aquí del tribunal que si todavía usaban el ábaco, y me dijo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, dije, tienes razón, probablemente tú ya no lo vayas a usar, porque ya tienes un aparato que te va a ayudar a resolver más estas cuestiones. Bueno, pero los ábagos aparecen en la continuidad, sobre todo en la antigüedad, sobre todo en la época romana y griega, que se utilizó para poder recordar lo que estaba haciendo en las cuentas y poder realizar cuentas con un mayor volumen. Es hasta 1642 cuando se crea la pascalina, por las Pascal, y que es una máquina que ya podía sumar. Podemos encontrar ahí como el primer elemento de una máquina que nos va a ayudar a poder resolver una serie de cuentas simples, sencillas, sin mayores algoritmos, pero es una máquina mecánica que, moviendo ciertos engranes, te empezaba a poder ayudar a sumar. En 1600...
Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario, en esta nueva temporada en la que el mes de enero está dedicada al panel Justicia Digital, aspectos fundamentales en la actualización y modernización en la impartición de justicia. El día de hoy presentaremos el tema las videoaudiencias como herramientas para la justicia, para una justicia accesible. En ese sentido, me gustaría acotar que se puede entender por medios electrónicos. Estos pueden ser catalogados como un mecanismo o una instalación, un equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones. Y eso puede incluir cualquier red de comunicación, ya sea que sea abierta o restringida, como puede ser el teléfono fijo, el internet, el teléfono móvil o cualquier otro. También incluye los medios digitales como son software, imágenes digitales, videojuegos, páginas web, sitios web, redes sociales, archivos digitales, bases de datos, audio digital, correo electrónico y libros electrónicos. Desde la perspectiva de Edgar Tello Leal, las tecnologías de la información son un término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, para almacenar, intercambiar y procesar información en varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas, en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquellas que aún no son concebidas. En ese sentido, cuando simplemente nos sorprendió la pandemia y una vez que regresamos, los tribunales agrarios regresamos pronto, regresamos en junio de 2020, empezaron a generarse necesidades imperiosas que también implicaban el que los titulares de los tribunales, acompañados de los secretarios de acuerdos, tomáramos decisiones para poder hacer frente a esta situación que pues era novedosa para todo el mundo. En ese sentido, existe el primer antecedente de las videoaudiencias de los tribunales agrarios que se dio a cabo en una experiencia que se llevó de forma híbrida, en modalidad híbrida, es decir, unas personas estaban presentes en la audiencia y otras. Muy buenos días, tengan todas y todos. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa Viernes de Derecho Agrario, que es un espacio de análisis y reflexión de temas de interés para los tribunales agrarios. En la última década, la inteligencia artificial ha avanzado significativamente en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo. Su aplicación está casi en todos los campos de la actividad humana. En el derecho, ha transformado la investigación jurídica, la automatización de documentos y la toma de decisiones judiciales. Estas herramientas facilitan en muchos sentidos esa reducción de costos, reducción de tiempos, porque ahora en lugar de, poco a poco lo vamos a ver, y tengo un gran ejemplo un poco más adelante, que un trabajo que lo hacían 19 personas, ahora lo puede hacer una, y entonces podemos asignar el presupuesto de estas 19 personas a labores muchísimo más complejas, ¿no? O a casos mucho más complicados. Y entonces, pues sí nos cambia el cómo planteamos esas situaciones. Brecha digital, como ya lo decimos, y un desafío, una ventaja, una situación que aquí lo tiene en la presentación, pero con la que nos hemos enfrentado todos los abogados que nos dedicamos a estos temas de lo digital, que la resistencia al cambio es muy fuerte. A veces nosotros abogados sí queremos hacer las cosas y ese es nuestro propio cliente el que dice, no, yo lo quiero en papel. Abogado, deme mi oficio en papel, si no yo no creo que está haciendo bien la chamba, ¿no? O, oye, es que hay un nuevo sistema. No, usted quiero ir con usted a presentarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí son un desafío para el tema de la justicia digital. Sin embargo, hay que ir poco a poco. O sea, no podemos cambiar de la noche a la mañana y es importante ir haciendo ese proceso, ¿no? Que la gente vea que estas herramientas sirven. A fin de cuentas, la mejor forma de difundir este tipo de cosas es boca a boca. Si a mi vecino le funcionó, pues entonces a mí también me debe de funcionar. Y si a la comunidad le funcionó, pues entonces ya no vamos a pensar en otra que no sea ese sistema digital, ¿no? Entonces, muy buenos días.
a todos y a todas. Estamos pues muy contentos de estar en nuestro programa, su programa el Viernes de Derecho Agrario, en esta nueva temporada en la que durante el mes de febrero abordaremos el panel Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. La justicia agraria es abierta, la justicia agraria es oral, la justicia agraria es una justicia de una comunicación sencilla, amigable, pero también es una justicia de amigable composición. Es una justicia que busca la solución pronta de los conflictos, también a través de esta vía amigable. Estoy segura que cuando la ley agraria se gestó y la genera con esta posibilidad, todo este desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de controversias no estaban tan avanzados como lo están ahora. Fíjense cómo nuestra justicia, además de abierta, accesible, tiene una forma de ser amigable, porque desde las disposiciones normativas establece esta posibilidad, más bien llamaríamos obligación, para que la justicia busque que las partes resuelvan sus conflictos, hablen sus conflictos y lo hagan no forzosamente por vía jurisdiccional o en vía jurisdiccional a través de una vía de amigable. Les platico que la historia de los tribunales agrarios se han resuelto desde que inician los tribunales agrarios en el 92 hasta el año pasado, 61.268 convenios. Esto significa el 4.8% de la totalidad de los asuntos que han tenido los tribunales agrarios se han resuelto por esta amigable composición. Fíjense qué importante es la amigable composición en la justicia agraria. Pero bueno, ahora vamos a platicar sobre estos aspectos generales de los MASC. Quiero, si ustedes me lo permiten, poder responder 4 preguntas, 4 interrogantes que nos van a dar y nos van a orientar sobre conocer estos mecanismos alternos de solución de controversias. Primero, ¿qué son? ¿Qué es esto de los MASC? Segundo, ¿para qué sirven? Bueno, ya los conocí, ahora esto, ¿en qué me va a ayudar? Tercero, finalmente estamos en ámbitos de administración de justicia, en ámbitos... Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario. En esta nueva temporada, durante el mes de febrero, abordaremos el tema Mecanismos Alternativos en la Solución de Controversias, aspectos fundamentales para la impartición de justicia. El día de hoy presentaremos el tema Tipología de los mecanismos alternativos en la solución de controversias y sus efectos. Pero lo que voy es que no es nada nuevo. También, como podrán ver ustedes aquí en la gráfica, en las primeras constituciones, en regular esa audiencia conciliatoria, en 1824, pues existen ya el estado de Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Chihuahua, el estado de Occidente, como se llamaba en ese entonces, que compuesto por Sonora, Sinaloa. Posteriormente, en 1825, pues se unen otros estados, 1826, 1827. Entonces, como podrán ver, no es nada nuevo. No es nada nuevo. En este caso, aquí pongo una pequeña extracción del artículo 172 de la Constitución Política de 1825 de Tamaulipas, donde también ya estaba contemplado. Y en el caso de nuestra ley agraria que inicia vigencia el 26 de febrero del 92, ahí ya nos decía que en cualquier estado de la audiencia y en todo caso, antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Entonces, no hace referencia a un método alterno, pero va implícito a que el magistrado debe de procurar la aveniencia de las partes para que puedan ellos generar un acuerdo, y si se llegara a un acuerdo, entonces ese acuerdo, una vez que es aprobado por el tribunal, pues tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. Es decir, el convenio que emana de un arreglo entre las partes y una sentencia son equivalentes jurisdiccionales, ¿sí?
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en su programa de Viernes de Derecho Agrario, al cual le damos la más cordial bienvenida a todo nuestro amable auditorio que se conecta desde toda la República e incluso allende la frontera. En esta nueva temporada, en la que durante el mes de febrero está dedicado a los mecanismos alternos de la solución de controversias, como ya hemos visto, son procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto consiste en propiciar la avenencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica a través de concesiones recíprocas en una controversia presente o previniendo una futura. Impulsar los mecanismos. Pero eso nos lleva al otro punto. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y vemos que ahí está la resistencia al cambio. No queremos entrar a los mecanismos porque nos resistimos por diversas razones que ya hemos comentado aquí. Pero también es una amenaza y es un reto interno la falta de promoción y difusión de estos mecanismos, la falta de publicación de las buenas prácticas. No los comentamos porque nos mueve a risa. ¿Por qué? Porque como en este comentario que les digo, bueno, y este magistrado resolviendo asuntos de esa naturaleza. O sea, lo importante es cuando aplicamos los mecanismos es adentrarnos en las cuestiones materiales y emocionales e incluso espirituales de estas personas, porque hay conflictos no solamente sobre la tierra, sino sobre el territorio, donde ellos consideran que son sagrados esos territorios, aunque le pertenezcan a otra comunidad o a otras tierras. Y vemos en el norte, allá en tu zona, fenómenos de esa naturaleza, centros tradicionales de culto que están en tierras de otros, pero para ellos, esto es su territorio, ¿no? Entonces, todo es... Excelente día a todas y todos. Les mando la más cordial bienvenida a este programa de Viernes de Derecho Agrario en los Tribunales Agrarios. En esta nueva temporada en la que durante el mes de febrero hemos abordado el tema de mecanismos alternos de solución de controversias, son aspectos fundamentales para la impartición de justicia. Lo que está buscando Canaco, lo que está buscando CAM es precisamente también desahogar los conflictos mediante estos procesos que resultan, además de acelerados. Por ejemplo, hay un proceso en CAM que se tiene que dictar el laudo en 6 meses a partir de que se inicie el proceso. Entonces, esto está resultando atractivo para muchos, digamos que clientes, empresas, etcétera, y se puede tratar de llevar a muchos otros ámbitos, siempre y cuando pues, la materia lo permita. La siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar a Dispute Boards, decirles que, por supuesto, la Corte ha dictado varias sentencias relevantes en donde establece la procedencia del arbitraje, la procedencia de resolver los conflictos en esa forma y no en la justicia tradicional. Admite y reconoce los laudos. Son casos muy específicos, muy especiales, los que en México un laudo no es reconocido, ya sea por alguna causa de incompetencia o alguna causa de incapacidad de las partes o de que la materia no es arbitrable, pero prácticamente la gran mayoría de los laudos arbitrales, tanto nacionales como extranjeros, son reconocidos ante las Cortes mexicanas. Entrando al tema de los dispute boards, que creo que también son muy interesantes, no son tan comunes, pero pues son una forma de resolver también los conflictos. Platicarles que son paneles técnicos de expertos establecidos para solucionar disputas contractuales tan pronto se producen. Esto es lo interesante. Usualmente se constituyen tan pronto como se firma el contrato y están formados generalmente
Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Les damos la cordial bienvenida a este programa Viernes de Derecho Agrario. Recordemos que es una nueva temporada en la que iniciamos el mes de marzo y evidentemente no podemos dejar pasar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Durante este mes hablaremos sobre la brecha de género, retos y oportunidades y temas de gran relevancia para la impartición de justicia en general y para la sociedad. Bueno, ¿por qué titulé de esta manera mi presentación del día de hoy? En otras ocasiones les he compartido mucho más el trabajo propiamente de investigación que estaba haciendo en Oaxaca, pero esto ya es un momento distinto, es un momento de reflexión más teórica, más analítica, de cómo pensar esas desigualdades de género desde la perspectiva de género, cómo mi perspectiva, claro, no es agraria, porque no soy abogada, ni soy especialista en temas agrarios. No, mi mirada es una perspectiva de género. Yo creo que por eso es que estoy hoy aquí el 8 de marzo, porque es una perspectiva desde cómo la teoría de género nos permite ver esas desigualdades que ustedes ven, pero quizá ponerle atención a aspectos puntuales que nos parece crucial, donde ahí encontramos algunas claves finas para entender la magnitud y profundidad de esas desigualdades de género. Y una de ellas, bueno, por eso se llama transformaciones del capitalismo, desigualdades de género en el acceso a la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque justo hemos vivido a partir de los años 80, 90, transformaciones profundas en el modelo de desarrollo capitalista a escala mundial, no digamos en México, lo cual implicó transformaciones inauditas en lo que antes se conocía como el campo mexicano. El campo mexicano... A lo largo de la historia, las mujeres de cada época y de diversos países han luchado por el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos, dentro de ellos el derecho al voto, a la igualdad laboral y salarial, a tener mejores condiciones de vida, a participar activamente en la sociedad, ya sea en la economía, la política, la impartición de justicia y en todos los ámbitos en pie de igualdad con el hombre. Anotado lo anterior, a nombre de la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, presidenta de los Tribunales Agrarios, a quien agradezco la invitación para moderar esta sesión, les damos la más cordial bienvenida a este su programa de Viernes de Derecho Agrario, en el cual... Bueno, es un proceso, el empoderamiento de las mujeres también es un proceso por el cual las mujeres adquieren un poder integral dentro de nuestra sociedad y dentro también del campo laboral. Por eso es tan importante, porque también aprenden a tener un control sobre ellas mismas, un control sobre manejo emocional, un control sobre todo aquello que se vuelve un parámetro de miedo para las mujeres a veces es si estamos haciendo lo correcto. Y esto solamente se puede ir adquiriendo a través precisamente de la vida, del enfoque diario que vamos teniendo y de esas experiencias que vamos adquiriendo cada minuto que pasa en nuestra vida. Es muy importante que todas aquellas experiencias que vivimos procesemos de la mejor manera para sacarles el mejor provecho. Tener control y capacidad de decisiones sobre sus vidas, las mujeres, es fundamental. ¿Por qué? Porque la mujer no solamente es una mujer activa, que trabaja, que atiende el hogar. No, la mujer es una dadora de vida y por consecuencia una formadora de vida. Tiene un gran impacto y una gran responsabilidad social en este rubro, porque como decimos, todo empieza en casa. Los valores se aprenden desde ahí, desde casa. Nuestros hijos aprenderán siempre por imitación y lo que nosotros hagamos es una gran responsabilidad porque hay personas que van a imitar desde nuestra esencia hasta nuestro hacer.
Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres rurales no solo es lo correcto, sino fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la acción climática. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de los tribunales agrarios, les damos la más cordial bienvenida a este su programa de difusión, Viernes de Derecho Agrario. Podemos hacer un claro contexto del liderazgo en movimientos y las políticas ambientales que han liderado las mujeres. Aquí yo solamente les mencioné 7, pero mujeres mexicanas, también hay gran cantidad de mujeres mexicanas, sobre todo defensoras de los pueblos y comunidades indígenas, ¿saben? Entonces, en este sentido y en este contexto, ¿cuáles son las problemáticas y los desafíos que enfrentan las mujeres defensoras del medio ambiente? Pues pese al rol protagónico que tenemos, las mujeres enfrentamos múltiples barreras y riesgos en la labor como defensoras del medio ambiente, como por ejemplo, la desigualdad de género y la exclusión. En muchas sociedades, las mujeres no tienen acceso igualitario al recurso como la tierra. En muchas sociedades no tienen acceso al financiamiento, a la educación. Esto hace que se vean limitadas en su capacidad de participación en proyectos ambientales o que vean limitada su capacidad de desarrollar iniciativas de gran escala, ¿sí? También sufren violencia y persecución. Muchas mujeres indígenas, mayas, que decidieron proteger la selva de esta construcción del Tren Maya, están privadas de la libertad. Las mujeres defensoras del medio ambiente, especialmente aquellas que viven en regiones con alta presión de industrias extractivas, que enfrentan, ¿qué cosa? Amenazas. Buenos días a todas y todos. Los tribunales agrarios, a través de la Escuela Judicial Agraria, les damos la más cordial bienvenida al programa Viernes de Derecho Agrario. Esta será una dinámica diferente, con la presentación de un libro denominado El control de convencionalidad en México. Pues primero que nada agradecer, ¿no? Y también sentir mucha felicidad de estar en este programa, en otra sesión de Viernes de Derecho Agrario, ¿no? Compartiendo la presentación de este libro, ¿no? Saludar a la magistrada Erika Lisset Reyes Morales y a todo el equipo de la Escuela Judicial de Agraria al respecto, ¿no? También voy a hacer una presentación breve del autor de la obra que vamos a presentar, el profesor, el maestro Carlos Baquedano Gorosica, quien además tengo el gusto de conocer ya desde hace algunos años como profesor, ¿no? En su momento, en diversas asignaturas, especialmente versadas sobre juicio de amparo y temas constitucionales al respecto. Distribuido en 3 modalidades adicionales, que es por disposición constitucional específica, que es exclusivo en materia electoral, y quizá es la única modalidad que es especializada, porque es únicamente para la materia electoral. El control difuso, que es para todas las autoridades jurisdiccionales, sin importar grado o materia. Esto es, engloba a los jueces federales que no forman parte del Poder Judicial de la Federación, y también incluye a los jueces locales. Y por otra parte, la interpretación más favorable, que es aquella que va a incluir a todas las demás autoridades que no formen parte, pues, de algún poder judicial, ya sea federal o estatal. Entonces, fíjense ustedes, tenemos esto de lo difuso distribuido en estas otras 3 modalidades. Lo interesante es también conocer los efectos. Obviamente, quien tiene únicamente la facultad para emitir estas declaratorias generales de inconstitucionalidad, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es importante. Muy buenos días a todas y todos.
Los tribunales agrarios, a través de la Escuela Judicial Agraria, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Viernes de Derecho Agrario. En esta nueva temporada, en la que en el mes de abril lo estamos dedicando a temas relacionados con la literatura jurídica, con libros de interés no solo para el sector agrario y ambiental, sino también para la sociedad en general. Poder estar con un muy querido amigo y hermano, el doctor Manuel Castañón del Valle, quien efectivamente, como tú lo has referido, su última obra, la última obra que él ha escrito, es esta de la protección jurídico-ambiental de las generaciones futuras, y que pues hoy me han dado la oportunidad los tribunales agrarios, en su programa Viernes de Derecho Agrario, de ser quien presente esta obra del doctor Manuel Castañón del Valle. Otros ejemplos, hay muchos ejemplos. Para no aburrirle voy a dar solo dos más. En el año 2022, Panamá reconoció a la naturaleza como una entidad sujeto de derechos. Bolivia, la Ley de Derechos de la Madre Tierra de 2010, reconoce a la Pachamama ente con personalidad jurídica. ¿Qué quiero decir con todos estos ejemplos? Que realmente el derecho lo construye el ser humano conforme a las necesidades que la sociedad va teniendo en su evolución. Estos ejemplos y otros muchos más que existen en muchas legislaciones del mundo demuestran que la personalidad jurídica puede otorgarse a entidades muy distintas a las tradicionales, incluso también a ficciones jurídicas. Una ficción jurídica es, por ejemplo, una persona moral, una persona jurídica, y realmente existen muchos ejemplos en el derecho donde podemos entender que son o que determinadas personas no vivas son sujetos de derecho. Como decía anteriormente, los derechos son construcciones humanas que han ido evolucionando con el tiempo y que pueden considerarse jurídicamente como tales cuando ellos se desprenden consecuencias jurídicas. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de poner sobre la mesa si las generaciones futuras tienen derecho a tener esa personalidad jurídica, porque eso tiene... Hola, ¿qué tal? Es un privilegio, a nombre de los tribunales agrarios y de la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, presidenta del Tribunal Superior Agrario, darles la bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario. Agradeciendo de antemano a nuestra amplia audiencia su interés y participación constante en este espacio de difusión del derecho agrario y disciplinas afines. Este mes de mayo ha sido especialmente reservado para abordar temas relacionados con los avances y desafíos en materia de hidrocarburos. El día de hoy contamos con la valiosa participación del maestro Fernando Sendejas Reyes, jurista destacado y profundo conocedor del derecho energético. Ahora, continuando con el articulado, tenemos que nos decía que si se trataba de propiedad social, o sea, sujeta a la ley agraria, entonces había particularidades adicionales que no se tenían que cumplir cuando era propiedad privada. Entonces nos decía, ejidatarios pueden y comuneros pueden acudir a la asesoría de la Procuraduría Agraria. Y nos decía que la negociación tenía que derivar en una autorización conforme a una asamblea de formalidades especiales, sin decirlo así, pero nos remitía a los artículos 24 a 28, 30 y 31 de la ley agraria respecto de los actos que requieren aprobación bajo asamblea de formalidades especiales prevista en las fracciones 7 a 14 del artículo 23 de la ley agraria. Bueno, eso lo borraron y lo que quedó ahora es la autorización debe sujetarse a lo establecido en la ley agraria. ¿Qué va a implicar esto? Que entonces ya pudiera ser una asamblea de formalidades simples. Yo no soy experto en derecho agrario, pero lo dejo ahí a la interpretación de la audiencia. ¿Por qué borrar de manera específica los artículos que hacen referencia a las formalidades especiales en una asamblea?
Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario en esta nueva temporada, en la que el mes de mayo le estamos dedicando a temas relacionados con los avances y desafíos en materia de hidrocarburos, tema de actualidad y de gran interés para la impartición de justicia y para la sociedad en general. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para participar como moderadora en este programa a la presidenta del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, quien con mucho entusiasmo ha continuado impulsando este programa en beneficio de todo nuestro auditorio. Van a tener un efecto dominó al verse vulnerados y no tener la capacidad de darle un adecuado desarrollo humano de manera individual, pero pues, estamos hablando de materia ambiental, de manera colectiva. Esto nos lleva a que el Estado mexicano tenga 4 obligaciones básicas para poder estructurar los derechos humanos per se y obviamente el derecho al medio ambiente sano. La primera es la obligación de respeto, la obligación de garantía, la obligación de protección y la obligación de promoción. La primera, obligación de respeto. Pues el Estado mexicano va a tener una implicación de limitar el ejercicio del poder estatal con el objeto de evitar que se lleven a cabo actos que vulneren la dignidad de los seres humanos. En este caso, un límite a no dañar el medio ambiente. En ese sentido, esta limitación o restricción del Estado va a hablar de obligaciones negativas. En pocas palabras, el Estado debe evitar cualquier medida que estorbe o impida el disfrute de los derechos humanos. En el caso de medioambiental, que no se vuelva el Estado mexicano un agente que destruya o que cause daño al ambiente, ¿no? La obligación de garantía, contrario censo, es una obligación de carácter positivo. Nos va a decir, el Estado debe tomar las medidas necesarias que permitan a todas las personas el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. En pocas palabras, el Estado, con la obligación positiva, está encaminado a hacer todo lo conducente para satisfacer y asegurar el goce real de los derechos humanos y al mismo tiempo responder, y eso es uno de los elementos Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario. En esta nueva temporada en la que en el mes de mayo estamos dedicando a los temas relacionados a avances y desafíos en materia agraria, es muy grato manifestar que este tema es de actualidad y de gran interés en la impartición de la justicia y en la sociedad en general. El día de hoy hablaremos de un tema relevante denominado justicia energética en México. Es muy importante para nosotros en los tribunales agrarios en razón de que esta es nuestra materia principalmente, promover la justicia en los grupos más vulnerables de este país. Pero también es ver que, tomando un poquito Aristóteles, es ver cómo distribuye los beneficios, cargas y beneficios, ¿no? De los servicios energéticos, ¿no? Yo necesito electricidad, yo necesito combustibles, tengo que pagar. Entonces, ¿qué es lo que me van a cobrar al momento de requerir la gasolina y que sea algo adecuado? ¿No? Entonces, esto involucra que se tomen decisiones adecuadas en el sector energético público, privado y social. Se busca que haya gobernanza, que más allá de un choque entre los 3 sectores, se busca que haya un diálogo para la adecuada toma de decisiones. Y en el caso de los países en vías de desarrollo, se tiene que reconocer que no todas las personas cuentan con estos energéticos, que necesitas hacer efectivo este acceso universal, evitar los daños medioambientales, y eso entonces tendría que tomarse en serio por parte de los estados y de las empresas, porque es ver que no puedes disminuir los parámetros regulatorios, al contrario, tienes que ver de qué manera implementas programas para que las personas cuenten con energía, ver que también necesitas generar megaproyectos, pero esos megaproyectos a veces conllevan una afectación al medio ambiente, a las personas, ver de qué manera previenes esos conflictos, y también ver temas como el desecho el tratamiento de desechos nucleares, qué vas a hacer con las baterías.
Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario. En esta nueva temporada, en la que en el mes de mayo lo dedicamos a temas relacionados con los avances y desafíos en materia de hidrocarburos. El día de hoy, y para cerrar con este mes, hablaremos de un tema relevante denominado el impacto social de las políticas públicas sobre la cobertura universal de la energía eléctrica, a cargo de un gran experto al que le damos la más cordial bienvenida, el maestro Leonardo Beltrán Rodríguez. De verdad, maestro, es un gusto, es un honor tenerlo con nosotros en este programa por su trayectoria y cuya semblanza me permito compartirles a continuación. Y ahora quisiera presentarles un video sobre un ejemplo un par de ejemplos en otras partes del mundo de cómo han diseñado prácticas exitosas, justo para que veamos que los retos son compartidos no solamente en nuestra región, sino en otras partes del mundo. Today, 840 million people around the world do not have access to electricity. While progress is being made, we need to accelerate our efforts to achieve access to electricity for all by 2030 as part of Sustainable Development Goal 7. One of the key ways to reach the goal of universal access is through Integrated Electrification Pathways, IEPs. An IEP is a set of inclusive planning approaches and policy measures that support using grid, mini-grid, and off-grid technologies to provide electricity and energy services to everyone. Some countries are already embarking on such an approach. Examples can be found in Ethiopia, Nepal, and Togo. And while no path to universal electrification is the same, there are 4 fundamental principles that underpin integrated approaches. IEP Principle 1. Recognize electricity access as essential for achieving other development goals. Access to electricity underpins many other development goals. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario. Es un verdadero gusto acompañarles en esta nueva temporada, en la que el mes de junio está dedicado a las Jornadas Nacionales de Justicia Agraria Itinerante, aprobadas mediante el Acuerdo 10-2025 por el Pleno del Tribunal Superior Agrario. Estas jornadas, que tendrán lugar el 25 de junio y el 25 de noviembre del presente año, contarán con la participación activa de los 51 tribunales agrarios de nuestro país. Se trata de un ejercicio que busca fortalecer el acceso a la justicia, acercándola a quienes más la necesitan, allí donde están sus comunidades, sus tierras y sus derechos. Hablar de una cifra, pues yo le diría, mire, tentativamente tenemos que cumplir una cifra de 25,000. Tan solo de reconocimiento de mujeres, así que les puede dar una idea del esfuerzo que tenemos que hacer de prácticamente triplicar, más que triplicar, la cifra del año pasado. Hay otras estrategias, no son las únicas, hay que decirlo, a través de las jornadas de justicia itinerante, ni tampoco de esta jornada nacional que se va a llevar a cabo el 25 de junio, y creo que la siguiente es el 25 de noviembre. Pero sí, la idea es alcanzar al menos 25,000 acciones de esta naturaleza. Precisamente en este tema, la redistrictación que realizó el Tribunal Superior fue precisamente para acercar y acortar las distancias entre las comunidades y sus tribunales agrarios. Nosotros estamos anunciando estas jornadas nacionales, pero nosotros cada mes estamos buscando hacer jornadas de justicia itinerante en conjunto con la Procuraduría. Estas son especiales porque son a nivel nacional el mismo día, pero nosotros estamos buscando impulsar estas jornadas por instrucción de nuestra magistrada presidenta para acercar
precisamente la justicia a las personas. Entonces, nosotros no paramos. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Les doy la más cordial de las bienvenidas en este su programa de Viernes de Derecho Agrario. En esta nueva temporada en la que el mes de junio está dedicado a las Jornadas Nacionales de Justicia Agraria Itinerante, aprobadas por el Pleno del Tribunal Superior Agrario conforme al Acuerdo 10/2025. En esta ocasión se abordará el tema las aportaciones del Registro Agrario Nacional al principio de concentración, contando con la destacada participación de la maestra Tamara Margarita Rojas Camero, coordinadora interinstitucional en el Registro Agrario Nacional, de quien me permito leer una síntesis de su trayectoria profesional y laboral. En México hay cerca de 14.1 millones de mujeres rurales, ¿no? De estas 14 millones, más o menos, digamos, de todas las mujeres que viven en el sector rural, 27.5% de las mujeres cuentan con algún título de propiedad solamente. Es decir, no todas las mujeres que viven en el sector o que viven, producen, trabajan, recrean, cuidan, protegen el territorio, cuentan con título de propiedad. Porque históricamente los títulos de propiedad, recordemos, que han venido siendo siempre otorgados a los hombres. Y esto nos orilla a reconocer que en este universo de las mujeres rurales, pues hay una diversidad enorme, ¿no? De mujeres. Habemos una diversidad enorme de mujeres. Por ejemplo, 2.3 millones son hablantes de una lengua indígena, de estos 14.1. Pero esto nos reconoce como que hay un valor importante culturalmente hablando de lo que de las que somos parte del mundo agrario, ¿no? Del mundo rural. Y entonces, también hay que reconocer que 8.1 millones de mujeres. Tribunales Agrarios. 33 años de compromiso con la justicia agraria. Un futuro de certeza y desarrollo para el campo mexicano. Hay fechas que marcan el rumbo de una institución. Y hay historias que merecen contarse una y otra vez. Porque en su trama se encuentra el origen de nuestra identidad, el sentido de nuestra labor y el compromiso con el que cada día servimos al pueblo de México. Hace 33 años, el 8 de julio de 1992, nacieron los tribunales agrarios. Pero su historia no comenzó ahí. Nuestra historia se remonta mucho más atrás, al latido profundo de la tierra, al dolor y a la esperanza de las y los campesinos que han luchado por el derecho más básico, la posesión y el disfrute de la tierra que trabajan. Fue en la Revolución Mexicana donde ese anhelo de justicia germinó, y lo hizo con la voz de Emiliano Zapata, un hombre del campo que supo transformar la rabia de la injusticia en un movimiento que reclamaba respeto, dignidad e igualdad. Junto a él, otros visionarios, Otilio Montaño, Gildardo Magaña y Antonio Díaz Soto y Gama, redactaron el Plan de Ayala, donde por primera vez quedó escrita la promesa de justicia para el campo. Con la Constitución de 1917, esta promesa tomó forma legal. El artículo 27 se convirtió en el corazón jurídico de la reforma agraria. Años después, el presidente Lázaro Cárdenas la llevaría más allá, impulsando un reparto agrario sin precedentes y dando forma a los ejidos y las comunidades agrarias tal como las conocemos hoy. Y sin embargo, las luchas no cesaron. Los conflictos por la tierra continuaban. Las demandas seguían llegando,
y la justicia aún era lejana para muchas comunidades. Fue entonces cuando el Estado mexicano retomó aquella cláusula del Plan de Ayala que hablaba de un órgano especializado para resolver controversias en materia agraria. Y así, tras una profunda reforma constitucional, se decretó, el 23 de febrero de 1992, la creación de los tribunales agrarios. El 1 de abril de 1992, la plantilla de los tribunales agrarios se integraba con 7 personas, 6 magistrados del Tribunal Superior Agrario y el entonces secretario de Acuerdo. A finales de abril, los servidores públicos agrarios aumentaron a 16. Al quedar instalado el Tribunal Superior Agrario, el 8 de julio de 1992, el número se incrementó a 171. Al concluir, el establecimiento de los primeros 34 tribunales unitarios se elevó a 583. A la fecha del informe, se cita que la plantilla comprendida es de 1.547 servidores públicos. A la fecha, permanecen en activo 82 servidores públicos que formaron parte de la fundación de los tribunales agrarios, por lo que resulta pertinente y justo otorgarles un reconocimiento por su trayectoria y compromiso institucional. Corte Suprema de nuestro país acaba de resolver un asunto muy interesante y que tiene que ver con la perspectiva de género. Una mujer de nacionalidad venezolana es engañada para conseguir trabajo aquí en nuestro país. Una persona que ella conocía y la que le tenía confianza, ya radicada en nuestro país, le invita a trabajar. Ella llega y empieza a trabajar en un bar. En este bar es explotada sexualmente, inclusive se le retira y se le quita su dinero por otra mujer venezolana. Ella logra escapar de sus captores y denunciar este hecho ante las autoridades, las cuales toman cartas en el asunto y efectivamente detienen a varios de los involucrados, entre ellos precisamente la persona de sexo femenino venezolana que decía que era la que le quitaba el dinero. Es condenada, pero ella apela primero apela la resolución, en la resolución se confirma, se va al amparo, en el colegiado confirman la resolución y se dice, no hay ningún problema, porque el hecho de que ahora la victimaria sea mujer no tiene por qué ser juzgada directamente con perspectiva de género, porque esa situación no se vio involucrada en cometer ella el delito. Se va en revisión a la Suprema Corte y la Suprema Corte acaba de determinar que inclusive si la mujer es la victimaria, tendrá que solucionarse y resolverse todos los asuntos con perspectiva de género. Que no importa que sea la victimaria, en virtud de la transaccionalidad, se debe de atender todas las circunstancias necesarias para resolver. Esto es muy importante y hoy hablaremos de esto en este programa para conmemorar el día 25 de la no violencia. El tema de género, empezamos a hablar del género a mediados del siglo XX, ¿no? En donde se empezó a enfatizar que las diferencias son temas sociales, ¿no? El género es una construcción social, es lo que hemos venido advirtiendo. Las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres han sido
por una construcción social en el que se supone que hay una relación de poder asimétrica entre lo masculino y lo femenino. Y esto se vino dando, pues, por la estructura social, por supuesto, pero también estaba respaldada por la estructura normativa. Por eso es que es importante que lo advirtamos y lo comprendamos y lo traigamos como bien consciente, porque ya les decía yo, no. En este inicio del segundo semestre de 2025, dedicaremos el mes de agosto al análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por lo que el día de hoy presentaremos material que en 2023 se expuso por diferentes ponentes. Comenzaremos con el magistrado Yaupol Pérez Amaya Jiménez, que nos habló de los aspectos generales, programa realizado el 1 de septiembre de 2023 y que nos servirá para esta serie de análisis. Continuaremos con el maestro Ayakal Ashanti Segundo García, quien, dentro del análisis al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos presenta las comunidades indígenas. Estos programas forman parte de la serie de análisis que durante el mes de agosto realizarán diferentes especialistas, dada la trascendencia del tema y el inicio y próxima entrada en vigor de este importante instrumento jurídico. Sin más, iniciamos nuestra transmisión. Muchas gracias, le agradezco mucho la invitación, magistrada Erika Lisset Reyes. Muchas gracias por haberme invitado a esta plática, más que una sesión de información de una sola persona. Me gustaría que fuera una plática, una conversación, intercambiar puntos de vista, la importancia que tiene precisamente este Código Nacional de Procedimientos Civiles por sí mismo, por las materias que abarca, civil y familiar, que representa aproximadamente un 70% del trabajo de todos los tribunales. Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al programa Viernes de Derecho Agrario, en el que durante este mes de agosto se ha realizado un análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tema de gran interés y trascendencia dentro de la difusión del derecho y la impartición de justicia. En programas anteriores se tocaron diversos aspectos, entre ellos las generalidades previstas en el Código Nacional, lo relativo a la justicia digital, comunidades indígenas y derechos humanos. Por lo que el día de hoy, como parte de esta serie de programas, hablaremos sobre el impacto jurídico de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Antes de dar inicio y presentar a nuestro ponente, quiero agradecer la invitación a participar en este programa como moderadora a la presidenta del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Claudia Dinora Velázquez González. Muchas gracias, magistrada. Y damos la más cordial bienvenida a nuestro orador del día de hoy, el doctor Manuel Granados Covarrubias, para lo cual leeré una muy breve semblanza de su trayectoria, ya que es un gran experto. Y como vemos, bueno, pues aquí es un tema porque hoy, pues en el caso de los sujetos agrarios, de pronto en el tema de la sucesión agraria, que también es distinta, la sucesión agraria, todo lo que tiene que ver con esta lista de sucesión, ¿qué pasa con este ejemplo de la ausencia por desaparición, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Porque si bien es cierto, también vivimos una realidad nacional, también creo que en esta parte está deficientemente regulado y como ya lo advertí, hay muchas entidades federativas que no tienen siquiera esta regulación. Lo otro también es que la aplicación del Código Nacional será gradual en cada una de las entidades federativas y a nivel federal, por lo que se debe de requerir la declaratoria específica del Poder Judicial de la Federación a nivel federal y de cada uno de los poderes judiciales locales en los estados para la aplicación específica del código, debiendo mediar un plazo de 120. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes en una sesión del Tribunal Agrario del cual me congratulo.
por la oportunidad, la invitación de poder estar con ustedes como moderadora en una de las sesiones tan importantes y significativas que suman al conocimiento. Y hoy estaré con ustedes para una conferencia, una ponencia que pues es muy pertinente por los cambios que ha habido últimamente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Uno de los temas principales sobre la desaparición forzada es que se dice que hubo policía o militares que entregaron a estos 43 jóvenes al crimen organizado. En realidad, pues parecería que el ejército o los militares y la policía no desaparece a estos muchachos, sino que es el crimen organizado. Pero déjenme decirles que en el momento que esta tragedia ocurre, el tipo penal solamente señalaba que la desaparición forzada la llevaban a cabo servidores públicos. Cuando hablamos del crimen organizado, no hablamos de servidores públicos, estamos hablando de un sector de personas particulares. Y uno de los grandes problemas que tiene la desaparición de estos 43 jóvenes es que en ese momento histórico el Código Penal no contemplaba la desaparición por particulares. Por eso es que aparece esta ley que ustedes están viendo en este momento, que es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Esto es muy importante porque esto precisamente amplía el tipo penal no solamente para servidores públicos, porque el tipo penal venía de aquel entonces por ejemplo, regímenes totalitarios como la Alemania nazi, la Unión Soviética, donde desaparecían a la gente, pero eran servidores públicos. En México, la desaparición se da por particular, por el crimen organizado. Entonces, la aparición de esta ley, quiero que vean ustedes y dimensionen el impacto que va a tener. La persona desaparecida Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Les doy la más cordial bienvenida en su programa de Viernes de Derecho Agrario. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, hoy nos reunimos no solo para conmemorar, sino para mostrar el papel fundamental que desempeñan las mujeres indígenas, quienes han sido pilares invisibles en la construcción de las comunidades originarias de México. Su lucha histórica en el reconocimiento, la igualdad y la justicia han sido constante, aunque a veces silenciada. En 2025, declarado Año de la Mujer Indígena, ha puesto el reflector en su contribución en el desarrollo económico, social y cultural del país. Pero pues sí, sigue siendo las carnes lo más caro. Pero bueno, aquí se empiezan a ver algunas cuestiones ya también que incrementan de manera importante, como son las legumbres, los cereales y muchas otras cuestiones. Hasta abajo, al final, aquí destaco que en el contexto nacional hay un gasto importante de 3.896 en alimentos fuera del hogar, el salir a comer, básicamente. Que en el contexto rural de jefatura indígena, pues son 333. O sea, sí hay, pero no, o sea, ¿por qué? Porque no hay tanta oferta de restaurantes, de fondas y todo eso, por el tamaño que estamos escogiendo. Recuerden que escogimos 2.500 y menos habitantes, ¿no? Entonces, bueno, algo que siempre también nos preguntan es, bueno, ¿cómo están otros rubros de gasto? Bueno, pues el salud. Primero, algo importante que sí distinguimos y la encuesta permite es gastos en salud. De este gasto en salud, ¿cuánto va exclusivo para las mujeres? Entonces, aquí estos datos son exclusivos para mujeres. Entonces, en el contexto nacional del gasto en salud para mujeres va al 51.4%. Se incrementa más en el contexto rural, 55.1%. Y un poquito más todavía en hogares con integrantes indígenas. Entonces, en esos hogares con algunas personas indígenas dentro del hogar, el porcentaje del gasto en salud que se destina para mujeres es un poquito mayor. Ahora, eso puede ser bueno o malo, ya dependerá de alguien que haga más el análisis a fondo de qué significa esto. Pero también en educación, aquí vemos el otro sentido de la moneda, aquí es el 50% en general. Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario.
Agradecemos a la presidenta del Tribunal Superior Agrario, a la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, por permitirnos organizar y coordinar este evento. En este segundo viernes de septiembre, un mes que nos acerca a la historia patria, tenemos un invitado que hablará sobre el proceso histórico del derecho agrario, en tanto la reforma agraria y la impartición de justicia. Esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Nicolás Vázquez, a quien saludo y le doy la bienvenida. Muchas gracias, doctora Araceli. Buen día para todas y todos quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales de los tribunales agrarios. Primero, felicitar a la Escuela Judicial Agraria y en general a quienes encabezan este tipo de proyectos por la necesidad y por la relevancia que tiene el estudio de la cuestión agraria, del derecho agrario particularmente en la actualidad. Entonces, también debo confesar que soy un seguidor de sus proyectos. Me he conectado a algunas de las presentaciones que han dado, particularmente lo que comentaron hace algunas semanas sobre la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Entonces es interesante pues cómo van enfocando este proyecto y felicitarles, agradecer particularmente a la doctora Erika Lizeth Reyes Morales, magistrada del Tribunal Unitario Agrario 8 de la Ciudad de México, porque hemos tenido oportunidad de intercambiar diálogo con respecto a la temática del día de hoy. Por supuesto, a la doctora Magdalena Cruz, directora de la Escuela Judicial Agraria, y bueno, a la doctora Araceli Cortés, coordinadora de vinculación académica de esta misma dependencia, que nos acompaña el día de hoy para moderar. Pues como ya comentaba la doctora Araceli, yo me he enfocado en los últimos años, a pesar de que tengo formación como licenciado en Derecho y como historiador, los últimos años me he abocado a la academia, a la investigación de la reforma agraria, particularmente lo que tiene que ver con el papel del Poder Judicial en estos 75 años de reparto de tierras. Buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario, totalmente en vivo, transmitido en todas las plataformas de los tribunales agrarios. El día de hoy tenemos un conversatorio respecto del análisis de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Superior Agrario. Nos acompaña gratamente tanto el maestro Edgar Meléndez Gobea, director de Asuntos Jurídicos de este Tribunal Superior Agrario, y el licenciado Rodrigo Uribe Castillo, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la presidencia de este Tribunal Superior Agrario. Bueno, como les he precisado, el máximo órgano en materia agraria, el Tribunal Superior Agrario, integrado por el Pleno de este honorable tribunal, está integrado por la magistratura numeraria, la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, el señor magistrado Alberto Pérez Gasca, el señor magistrado Guadalupe Espinosa Sauceda, la señora magistrada Larisa Ortiz Quintero y la señora magistrada presidenta Claudia Dinora Velázquez González. Ellos en pleno, ¿sí?, pueden crear jurisprudencias y tesis ordinarias. Y otras, las personas posesionarias cuentan con facultades para enajenar sus derechos parcelarios, al igual que las ejidatarias, comuneros y comuneras. Tribunales agrarios no se pueden sustituir en las facultades exclusivas de la Asamblea de ejidatarios cuando queda sin asignar parcelas o solares y no hay pronunciamiento de la Asamblea. Esta es una jurisprudencia por contradicción que emitió el Tribunal Superior Agrario. Si la revisan, está muy interesante también. Maestro Héctor, maestro Rodrigo. Definitivamente no. No hay efecto retroactivo y el fundamento creo que es la ley orgánica en el artículo 9. Ahí mismo lo menciona, de que el establecimiento de jurisprudencia no impacta en los criterios que tienen relación con esa jurisprudencia. Y pues el mismo 217 de la Ley de Amparo lo señala, que pues obviamente no tendrá efectos retroactivos. Y si no mal lo recuerdo, también hay varios criterios de principio de irretroactividad y pues definitivamente no puede aplicarse de manera retroactiva.
Agradezco la presencia de todas, de todos que nos siguen a través de las diversas plataformas por las que transmitimos este viernes de Derecho Agrario, que hoy estamos en el marco del mes de la ética judicial, octubre. Estamos en los tribunales realizando actividades para impulsar el conocimiento, la apropiación del principio de la ética judicial en los tribunales. Y bueno, con el gusto de charlar con ustedes en esta ocasión, pues precisamente para posicionar, para que ustedes tengan conocimiento de qué hacemos en diversas actividades de ética. Tenemos un comité, tenemos un código de ética y es parte de lo que hoy vamos a analizar, a compartir con ustedes precisamente con esta idea. El programa pues fue compartido, entiendo, de forma oportuna, pero principalmente vamos a tocar por parte mía específicamente las actividades que realiza este comité, las funciones que realiza este comité. También vamos a hablar del código de ética, del código de conducta y vamos a hablar pues de la vinculación de las actividades de ética con eventuales responsabilidades administrativas que pueden darse. Y bueno, tengo el honor de estar acompañado en esta sesión pues de los integrantes del comité. De verdad les agradezco muchísimo, el maestro Edgar Rodolfo Chavira, el maestro Marco Antonio Layo y la licenciada Angelina Montiel, integrantes del comité de ética. Desde luego, pues agradecerles a todas o todos ustedes. El objetivo principal del Código de Conducta es establecer los principios éticos y valores institucionales que deben regir el comportamiento de todas las personas servidoras públicas de los tribunales agrarios. Su objetivo principal también es garantizar la integridad, la imparcialidad y la transparencia en la impartición de justicia agraria en términos de lo que establece los artículos 17 y 27, fracción 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, el Código de Conducta se integra por principios, valores y un catálogo de conductas que deben ser observables por quienes integramos los tribunales agrarios y que de manera muy breve me permitiré exponer en las siguientes láminas. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derecho Agrario. En este mes de la ética judicial, con la conferencia Inteligencia Artificial y Ética Judicial, en donde hablaremos de los retos, implicaciones y responsabilidades que surgen ante la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Hoy reflexionaremos sobre cómo estas herramientas pueden apoyar la labor judicial siempre y cuando su uso esté guiado por principios éticos y sólidos, de imparcialidad y de respeto a los derechos humanos. Que si no reflexionamos de una manera importante, de una manera ética, acerca de los avances en materia de inteligencia artificial, el mundo se estaría metiendo como zombies, es decir, de una manera como a trompicones podríamos traducir, como zombies, en una distopía digital, incluso una distopía que presente aparentes avances en el ámbito del bienestar, que es el welfare, ¿no? ¿Cómo repartimos, cómo se hace la distribución de alguna forma de bienes, de derechos en el ámbito social a través de la inteligencia artificial y estos nuevos sistemas? Pues la reflexión de este autor, y me parece muy pertinente para pues, la reflexión que hacemos también el día de hoy, si no lo hacemos con una visión de ética, de la ética como brújula, de los derechos también como brújula, estaríamos metiéndonos a trompicones, prácticamente como zombies, dice él, a una distopía digital del bienestar, en la cual sean los sistemas quienes determinen. Muy buenos días.
Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Viernes de Derecho Agrario. Continuamos en este mes de la ética judicial con la conferencia Deberes y obligaciones de las personas servidoras públicas, una perspectiva actual, donde hablaremos de la importancia de la integridad, la responsabilidad y el compromiso que deben guiar el actuar de quienes se desempeñan en el servicio público. Desde luego también tenemos el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, y el protocolo de atención al incumplimiento del Código de Conducta. Bueno, estas son unas formas de actuar para poder enfrentar o poder contrarrestar este tipo de actitudes. Adelante, por favor. ¿Es la anterior? Gracias. Sí, tenemos que durante el sexenio 2018-2024, en cuanto a quejas y denuncias, se remitieron un total de 489 asuntos respecto de 522 funcionarios involucrados. En este sentido, es derivado de conductas que pudieran derivar en responsabilidades administrativas en el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2024. Aquí se hizo un análisis para poder identificar el tipo de servidor que había incurrido en estas quejas, y de lo cual tenemos que hubo 80 contra representantes, 46 contra subrepresentantes, 179 de visitadores agrarios, 84 de abogados agrarios y 133 de personal administrativo. Obviamente aquí hay que hacer el paréntesis en señalar que los visitadores agrarios, ahora organizadores, es un número mucho más grande. Tenemos casi 900 visitadores contra 200 y tantos abogados agrarios. Obviamente representantes son 32 y los subrepresentantes son alrededor de 70. Entonces, digo, también varía un poco en ese sentido, por eso quizá es más exponencial el tema de los visitadores. Como decía al principio, es la gente que se traslada a los núcleos. Muy buenos días, tengan todas, tengan todos. Les doy la bienvenida a esta edición del Viernes de Derecho Agrario, que estamos conmemorando el mes de la ética judicial. Y bueno, con el placer y el honor de estar en esta transmisión en donde nos acompaña el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Él nos va a compartir un tema pues muy interesante, sin ninguna duda, las virtudes judiciales en la impartición de justicia. Agradezco desde luego a todos los seguidores, a la comunidad jurídica asociada a los tribunales agrarios, al sector agrario, a los órganos de representación, sujetos agrarios que nos siguen en redes sociales. El doctor en Derecho y Filosofía por la Universidad Panamericana, el doctor Juan Abelardo Hernández Franco, es investigador, docente y especialista en formación judicial. Actualmente dirige la División de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey y es profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diremos que empoderar a la sociedad civil, lo que hoy llamamos en día la gobernanza, que es un término que entró en un momento de moda y como que ha ido diluyéndose, pero la idea es precisamente que la sociedad civil pudiera participar en el análisis, la crítica y la observación. Hoy llamamos esto los observatorios, por ejemplo, los observatorios judiciales o los observatorios del gobierno, que hacen una vigilancia de cómo se hace el trabajo desde los sectores públicos. La siguiente, por favor. Esta idea del gobierno abierto, un grupo de magistrados y magistradas la quiso llevar al campo del Poder Judicial. Es decir, que las y los servidores públicos de la judicatura fueran también abiertos para que la sociedad civil pudiera revisar, evaluar y cotejar, ¿no? Y nuevamente utilizo el término auditar el trabajo de las y los servidores públicos judiciales.
Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este viernes de Derecho Agrario. Hoy nos acompaña la doctora Dulce Regina Tapia con el tema La tenencia de la tierra en México en perspectiva histórica, del Altépetl prehispánico a la reforma agraria. Es un tema bastante interesante, sobre todo para los que somos operadores de la justicia agraria, litigantes, estudiantes, y a todo aquel que le interese pues conocer algo de la historia de México, de nuestra realidad. Nuestro país es único en el mundo. Es en el único país que ha habido una reforma agraria. Esto no lo tiene ni ningún país de Latinoamérica, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Cuba, entre otros que han tenido procesos revolucionarios, y en Europa tampoco, ni Rusia lo tuvo, ni Rusia lo tuvo, ni Alemania, la Constitución de Weimar, que tuvo avances sociales, el derecho agrario como un derecho social aquí en México, bueno, y eso se lo debemos mucho a nuestra propia tradición cultural, a nuestra propia historia. En el primer momento en el que el país se separa de España, la verdad es que este no fue un gran tema. O sea, había demasiadas otras cosas sobre la mesa, por ejemplo, qué gobierno vamos a tener, ¿no? Entonces, como saben, en el primer momento, cuando se reconoce cuando se ponen de acuerdo todos los grupos insurgentes y entonces se consuma la independencia en 1821, el primer gobierno que se establece a partir de 1822 es una monarquía, ¿no? Es el famoso primer imperio de Agustín de Iturbide. Dura un año, se hace otro levantamiento, se impulsa la formación de una república que terminó siendo la primera república federal. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues aquí estamos en su programa Viernes de Derecho Agrario, con el gusto de saludarlos y agradeciendo la oportunidad que me han brindado para poder estar en esta ocasión presentando la obra titulada Cambio Climático, los retos de la sostenibilidad agroalimentaria global, de la autoría de los doctores Antonio Yunes Naude y Jorge Mora Rivera, contando el día de hoy con la presencia ni más ni menos que con uno de ellos, que es el doctor Antonio Yunes Naude, y a quien le damos también la más cordial bienvenida. Bienvenido, mi querido doctor. Muchas gracias. Muy buen día también a todas y todos. Y les agradezco muchísimo la invitación y para mí es un honor tener la posibilidad de presentar el libro en este programa. Agradezco a la presidenta del Tribunal Superior Agrario y a las magistradas que hicieron favor de invitarme y de organizar el evento. Muchas gracias y buen día nuevamente. Esta es una parte fundamental, como decía, que bueno que coincide el doctor Vázquez con nosotros, una parte fundamental de las políticas para el desarrollo rural sustentable. Hay una parte, bueno, les comento que yo no he sido un economista muy convencional en la investigación que he hecho, porque hemos hecho también, Jorge, hemos hecho trabajo de campo, que es algo muy, muy importante, ir al campo, ir al sector rural y conocer directamente la situación del sector rural. Una parte importante y en general, ¿no? Esa es una cuestión que es un reto en la economía, es que muchísimos recursos naturales Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materia. Creo que es muy importante conocer estos temas que vamos a dar en este momento, ¿sí? Sobre todo a ustedes, como dije hace un momento, les vamos a pasar la estafeta. Necesitamos buenos abogados en la materia, buenos especialistas en la materia, que vamos a tratar hoy. Iniciaríamos con este tema tan importante que es la justicia agraria y la alimentación sustentable. Decía Tomás Moro, jurista y humanista inglés, que el campo son los pies que sostienen la nación. Esta reflexión nos recuerda la trascendencia del sector rural como base del desarrollo nacional, pilar de la producción alimentaria y agrícola y custodio de la biodiversidad. Este panel de esta mañana, las mujeres y el desarrollo sustentable, me parece fundamental y determinante en este Congreso Agroalimentario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las olvidadas, de las mujeres rurales, de las olvidadas por el Estado, de las olvidadas por sus compañeros, de las olvidadas incluso por su familia. Estamos hablando de esas mujeres rurales que en el ejido y la comunidad tienen hasta triple jornada, que se levantan a las 5 de la mañana, hacen la labor de la familia, los alimentos y demás. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos por estar acá. Esta mesa es muy importante por la trascendencia que tiene. Si bien es cierto que estamos en nuestro segundo Congreso Internacional de Alimentación Sustentable, en este segundo congreso es la primera vez que estamos con este esfuerzo para convocar a las embajadas a través de sus agregadas de agricultura, de sus embajadores, para poder ir teniendo una mayor fuerza, una mayor solidez en todos estos temas. Como me refería en el acto de inauguración,